Tengo el gusto de saludar a Michael Evans, analista y director del proyecto de documentación sobre Colombia de la ONG National Security Archive. Michael, gracias por aceptar participar en este espacio. Es un gusto saludarte. Es un placer estar contigo. Gracias por la oportunidad. En la transmedia de la Comisión de la Verdad se señala que los documentos desclasificados de National Security Archive, NSA, son la colección más grande y actualizada de documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos relacionados con el conflicto armado colombiano, que abarca desde finales de la década de 1940 hasta la actualidad. Desde hace más de 20 años, el Archivo de Seguridad Nacional solicita a diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos la desclasificación de documentos sobre temas centrales del conflicto armado colombiano. El acervo documental completo se llama Proyecto de Documentación sobre Colombia, Colombia Documentation Project, y se compone de más de 15.000 archivos. La colección está disponible para la sociedad colombiana como parte del legado de la Comisión de la Verdad. Para apoyar el trabajo de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad, desde 2018 la NSA identificó y organizó conjuntos documentales de temas centrales sobre el mandato y los objetivos de la Comisión. Estos conjuntos documentales se presentan en 52 carpetas temáticas y representan en su totalidad un tercio de los documentos a disposición del público. El pasado mes de agosto, la Comisión de la Verdad realizó una entrega simbólica a la sociedad y a la comunidad universitaria de estos documentos. Este evento se realizó en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Y quiero, Michael, que comencemos con una pregunta sobre el valor, sobre la importancia de estos documentos desclasificados. Creo que la importancia de la colección es evidente en la cantidad de documentos desclasificados que citó la Comisión de la Verdad en sus hallazgos, en sus informes temáticos y en su presentación electrónica en línea. Solo el informe principal sobre los hallazgos y las recomendaciones hace referencia a por lo menos 25 documentos, creo, de la colección. Entonces, se encuentran documentos desclasificados a lo largo de estos informes y es un verdadero beneficio para la comisión y para los lectores tener la oportunidad de leer este tipo de evidencia por sí mismos. Para la comisión me parece que lo más importante son los testimonios de víctimas, de victimarios, de las personas afectadas por el conflicto y de testigos. Y los documentos desclasificados ofrecen algo similar. El hecho es que personal estadounidense han sido actores, testigos, victimarios y hasta víctimas en el conflicto colombiano y estos documentos dan testimonio de esas experiencias, experiencias muy, muy varias. Y los registros desclasificados nos dicen no solo lo que los Estados Unidos ha hecho en Colombia, sino también lo que ha observado. Y estos no son participantes y testigos, digamos, ordinarios. Personal de la Embajada de los Estados Unidos cuentan con acceso a una vasta red de fuentes de inteligencia humana y técnica. Durante las muchas décadas del conflicto colombiano, estos individuos han creado un masivo archivo secreto de información sobre el conflicto de Colombia y el papel de los Estados Unidos. Nuestro trabajo en el National Security Archive es liberar estos documentos de los archivos clasificados y sacarlos a la luz para que historiadores y el público en general pueden tener acceso a esta valiosa información. Concretamente, Michael, ¿cuáles fueron algunos
de los aportes al esclarecimiento de la verdad de los archivos desclasificados en el documento o en el informe final que entregó la Comisión de la Verdad? Primero, habla mucho del papel de los Estados Unidos en el conflicto, en particular el tema de las drogas. El tema de las drogas ilegales había estado en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos de una forma u otra desde finales de la década de los 60. Y hay muchas razones por eso, pero fue la administración del presidente Reagan que elevó el tema del narcotráfico en una máxima prioridad de la política exterior de los Estados Unidos. A finales del siglo XX, las políticas y los programas estadounidenses para hacer frente a la amenaza planteada por el narcotráfico habían convertido a Colombia en el tercer mayor receptor de asistencia de seguridad estadounidense. Hay que recordar que esto fue durante la Guerra Fría. Colombia había sido un campo de batalla de la Guerra Fría desde la década de los 60, por lo menos, y cuando los Estados Unidos comenzó a invertir en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas, especialmente en el campo de la contrainsurgencia. Y la idea era reenfocar las fuerzas de seguridad colombianas lejos de las amenazas externas y hacia las amenazas percibidas de la subversión interna. Así que en esta colección hay documentos fascinantes que muestran el papel de los Estados Unidos en la creación del DAS, en la conversión del DAS en una herramienta de inteligencia política con componentes rurales y urbanos, componentes secretos. Fue entonces cuando Estados Unidos realmente comenzó a preocuparse por la situación de seguridad interna de Colombia. Los informes de la Embajada de los Estados Unidos de este periodo se centran cada vez más en el tema de violencia en Colombia y en medir el progreso contra la subversión en el número de cuerpos producidos. Si bien Colombia ciertamente no fue como otro Vietnam, vemos que se aplicaron en Colombia muchos de esos mismos principios de la Guerra Fría. Entonces, cuando los narcóticos entraron en la escena en los años 80, los Estados Unidos ya estaba profundamente involucrado en conflictos internos en Nicaragua y El Salvador. Entonces, en el marco de esta mentalidad de seguridad nacional de la Guerra Fría, la administración Reagan, así como miembros del Congreso en los Estados Unidos, se preocuparon por el potencial narcotráfico o potencial del narcotráfico para desestabilizar Colombia, un país considerado muy amistoso que ya estaba plagado de corrupción y desigualdad y que la luchaba y que Colombia luchaba para controlar el crecimiento y el poder de los grupos insurgentes. Entonces, cuando Estados Unidos buscaba una organización capaz de implementar sus programas antidrogas, miró a los grupos en Colombia con los que ya tenía amplios contactos, el ejército y la policía. Entonces, y los servicios de inteligencia. Entonces, para continuar la guerra contra las drogas, los Estados Unidos recurrió a grupos que fueron diseñadas para erradicar a los enemigos de la Guerra Fría, generalmente insurgentes y miembros de la izquierda política. Era una receta para desastre. Entonces, por un lado,
tienes esta intensa presión de los Estados Unidos para adoptar políticas antinarcóticos más agresivas. Esto se basa, al menos en parte, en la idea de que era necesario eliminar lo que se estaba convirtiendo en una importante fuente de ingresos para los insurgentes. Al mismo tiempo, existe un entendimiento que se va expresado una y otra vez de que estas políticas son perjudiciales para la población civil y en cierto sentido empujan a las poblaciones rurales a los brazos de la guerrilla o en algunos casos de los paramilitares. Tú has señalado algunos temas que se tocan en estos documentos desclasificados, el papel de algunas de las agencias de los Estados Unidos, como la CIA, la DEA, y la pregunta que aquí surge es si al desclasificar estos documentos, estas agencias están aportando o aportan al esclarecimiento de la verdad. La respuesta es sí y no. Una colección muy importante compartida con la comisión fueron los registros de la DEA recopilados por el periodista Mark Bowden al escribir tu libro importante Killing Pablo, Matando a Pablo. Estos registros brindan un nivel de detalle sin precedentes sobre cómo los agentes antidrogas estadounidenses operaron en Colombia durante la cacería de Escobar. Pero la cosa es que, bueno, esos son los registros más reveladores que tenemos desde la DEA, pero al mismo tiempo los tenemos solamente por el trabajo de Bowden y su disponibilidad de compartir los documentos con nosotros hace años. Entonces, sí, hay ciertos problemas grandes en sacar documentación de la CIA, de la DEA, y son similares a los desafíos que nos enfrentan con otras agencias, pero en el caso de la CIA, de la DEA, una cosa es, bueno, la importancia de esa documentación de la CIA a veces a mí me parece muy confiable como una fuente muy como realista, y de la DEA por su involucramiento con todas las cosas en Colombia, porque el tema de drogas toca casi todo aspecto del conflicto. Y para nosotros ha sido un desafío muy grande a encontrar, sacar, forzar la divulgación de documentación de esas dos agencias. Pero en el caso de la CIA, por ejemplo, hay ciertos documentos muy importantes, principalmente de la década de la 90, sobre el paramilitarismo y su vinculación con las fuerzas de seguridad colombianas. Y esos son documentos que hemos recibido por nuestras peticiones de Freedom of Information Act, de ley de acceso. Quiero que cerremos esta conversación, Michael, señalando que la Comisión de la Verdad recomendó al presidente de Colombia avanzar en una solicitud de desclasificación acelerada al presidente de los Estados Unidos para que se pueda seguir avanzando en el esclarecimiento de temas de los que todavía no sabemos mucho. ¿Crees que en esta materia se puede avanzar y exista la voluntad política por parte del gobierno de Gustavo Petro, pero también por parte del gobierno de Joe Biden? Espero que sí. Ha habido muchos ejemplos en el pasado en que gobiernos extranjeros han pedido a los Estados Unidos que acelere la desclasificación de registros sobre conflictos y
violaciones de derechos humanos. Guatemala, El Salvador, Perú, Chile son ejemplos de países que han beneficiado de esos tipos de proyectos especiales de desclasificación que aceleran el proceso de desclasificación. No es el proceso normal que utilicemos en National Security Archive pidiendo hacia la ley de acceso. Es otra forma de petición entre un gobierno, al presidente, en el caso de la comisión, para la aceleración de desclasificación, un proyecto mucho más grande y más rápido de desclasificar documentos para la comisión o, en este caso, para el país, para la clarificación de los hechos del conflicto. Y en el caso de Colombia, enfrentamos varios desafíos. La comisión no estaba recibiendo documentos que necesitaba del ejército, especialmente documentos sobre operaciones de inteligencia. Al mismo tiempo, el presidente de Colombia, Iván Duque, no apoyaba mucho a la comisión y no estaba muy dispuesto a promover este tipo de solicitud. En los Estados Unidos teníamos presidente Trump, quien tampoco estaba interesado mucho en esclarecer violaciones de derechos humanos o el conflicto en Colombia. Pero una vez que el presidente Biden asumió el cargo de la presidencia en enero de 21, a pesar de que quedaba poco tiempo para elaborar el informe, la comisión le presentó a Biden una carta solicitando una desclasificación acelerada que especificaba una serie de eventos y violaciones importantes que la comisión quería estudiar. Una lista de 3 o 4 páginas de eventos, de temas de mucha importancia para la comisión y para la esclarificación. Pero al final no hubo tiempo suficiente para que esto sucediera antes de el cierre de la comisión. Pero lo bueno es que en el National Security Archive llevamos como 20 años recopilando documentos sobre Colombia y ya habíamos recopilado más de 15,000 registros para la comisión. Aún así, esperamos que los gobiernos de los dos países, de Gustavo Petro y de Joe Biden, pueden unirse y crear una desclasificación especial para Colombia, que será parte del legado de la comisión. Una gran oportunidad en esto aquí con el nuevo gobierno para hacer la solicitud, no solo en nombre de la comisión, sino como una solicitud de el jefe de Estado al jefe de Estado aquí en los Estados Unidos. Ese tipo de lo que, digamos, diplomacia desclasificada, declassified diplomacy, como nos gusta llamarla. Es una forma relativamente fácil para los Estados Unidos para demostrar que el gobierno Biden apoya a la transparencia sobre el pasado de Colombia y la educación sobre el conflicto. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, gracias por participar en este espacio y recibe un saludo desde Bogotá.